Estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, vamos a platicar acerca de la actual ley secundaria a la reforma en telecomunicaciones que se está discutiendo en el Senado de la República y que por estarse discutiendo específicamente de forma pública un asunto como el Internet, pues hemos dejado de lado otros temas importantes que queremos abordar aquí en Ángulos. Y para hablar acerca de eso tenemos el gusto de dar la bienvenida a Miguel Cedeño de la AMED y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información en su capítulo Jalisco. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal? Muchas gracias. Está con nosotros también Jonathan Lomelí, compañero periodista del periódico El Informador y maestro en periodismo digital. Bienvenido, Jonathan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Bueno, lo primero que les quiero preguntar es, pues para no salirnos un poquito del tema que han dado ahí bastante redundante en los últimos días, hoy el Internet se puede bloquear, se puede cerrar, se puede censurar. Bueno, es precisamente la discusión que existe en torno a este punto polémico de la reforma. En efecto, los proveedores de servicios de Internet tienen esa facultad, así como tienen la facultad de también recabar toda tu información. De hecho, no recuerdo si son 6 o 12 meses los que ya de facto por ejemplo, empresa como Telcel puede guardar toda tu información, todos tus registros y en un momento dado entregarlos ante una orden judicial, ¿no? Eso es una realidad y ese es el punto polémico uno de los puntos polémicos de esta reforma, ¿no? Que finalmente inhibe, las grandes críticas es que inhibe la posibilidad de, la libertad de expresión, ¿no? Y que está en ese sentido violando este artículo 7 constitucional que dice que la libertad de expresión por cualquier medio es inviolable, ¿no? Pero lo que sí está claro es que era para fines criminales y, por otra parte, también creo que si nos ponemos a revisar los términos y condiciones de las redes sociales que hoy utilizamos, como Facebook o Twitter, eso ya pasa. Sí. ¿No? Ellos se quedan incluso con copias de tus fotos, aunque tú ya las hayas bajado, por ejemplo. Que también ha sido otras polémicas, digamos, en otros momentos donde estas empresas que al final son proveedores de un servicio pueden almacenar información que tú como usuario brindas, ¿no? Pero también aquí es, digamos, la expresión en estas plataformas, como tú decías, esas empresas, hoy en día existe una regulación donde si tú publicas algún contenido que resulte que viola las políticas del proveedor, puedes, digamos, ser censurado de entrada, ¿no? Pero también aquí creo que lo que ha generado la polémica es que una expresión tuya se podría llegar a convertir en un problema judicial, ¿no? Que altera el orden público en los términos de la iniciativa. Entonces está por ahí el tema propiamente de los proveedores, que digamos son proveedores globales, y el otro que es una regulación de los contenidos que circulan en Internet por parte de las autoridades nacionales, ¿no? Pero eso, insisto, yo estaba planteado para cuestiones de índole criminal o de índole judicial. Y por otra parte son cuestiones que ya suceden. Yo ponía un ejemplo en una columna que publiqué hace 3 semanas en donde les decía, a ver, ¿cómo nos dijeron que agarraron al Chapo Guzmán? Pues que lo habían geolocalizado, que habían checado sus llamadas y sus mensajitos del Internet y que habían sabido que iba a estar en Mazatlán. Y ahí sí nadie dijo, le violaron sus derechos al Chapo, ¿no? Por una parte. Y por otra parte también el asunto de que la mayoría de los crímenes que, por ejemplo, tienen que ver con extorsión o con algunos otros, se cometen desde las cárceles y el hecho de bloquear una señal, por ejemplo, tanto de celular como de Internet, la verdad es que en esos términos, si está bien acotado, hasta lo podríamos aplaudir. Sí, digamos que sí es una discusión y hasta cierto punto sí es necesario tener una cierta regulación en el uso de Internet. Por ejemplo, nosotros estamos preparando un trabajo precisamente sobre geolocalización en El Informador. Desde abril del año pasado se permite ya por medio de un mandato judicial que la PGR pueda hacer una geolocalización para fines, judiciales, ¿no? Una investigación judicial. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que violaba el derecho a la privacidad, que es un derecho fundamental.
estuvo en la Corte, se estuvo discutiendo, y al final la Corte pues, bueno, decidió que con ciertas, digamos, en ciertas condiciones sí era necesario y era pertinente hacer una geolocalización. Nosotros hicimos una solicitud de transparencia, un compañero del informador, para saber cuántas geolocalizaciones oficiales, digamos, porque debemos entender que esto es muy probable que ocurra también extraoficialmente, claro, y no solamente a nivel nacional, sino en las procuradurías estatales, pero es un dato curioso. Desde abril hasta la fecha se geolocalizan 2 celulares por investigaciones judiciales al día, ¿no? 2 por día. 2 por día. Digamos, eso le pone un poquito como más o menos podemos medir más o menos qué tan frecuente es esta actividad, y lo va a hacer cada vez más, ¿no? Todos los proveedores de servicios de Internet y las compañías globales, si son poderosas, por ejemplo, una compañía como Google, es poderosa porque tiene toda tu información. Es decir, lo que lo hace ser y monetizar todo su aparato comercial es porque pues, vende y segmenta tu información, ¿no? Claro, qué bueno que mencionas el caso de Google, porque también es un caso que me parece emblemático para este asunto de los contenidos y para este asunto del espionaje en Internet. La verdad es que Google nos espía. O sea, si no, ¿cómo sabe cuando yo pongo una letra de acuerdo con mis gustos más o menos qué voy a buscar? Y predice, por ejemplo, en el caso de los videos o en el caso de las búsquedas en general en el buscador, ¿no? La llamada web semántica, ¿no? En este caso creo que también, regresamos, hay un ámbito nacional, digamos, en cuanto a nuestra ubicación propiamente, pero también está la regulación a nivel internacional, ¿no? Y que también habría que ver cómo esta ley o cualquier otra iniciativa de índole global buscara también porque también hay un tema de derechos de autor, por ejemplo, de por medio, hay un tema de una preferencia respecto a el servicio que tengas, ¿no? En los términos de la iniciativa se le podría generar alguna preferencia frente a otro usuario dependiendo del servicio, ¿no? Claro, que eso también en todo caso, si eres un creador, lo podríamos aplaudir, porque te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, puedo tener un blog en donde monetizo, ¿no? Y alguien me puede robar tal cual el texto o el video y ponerlo en su blog y monetizar él, y ganar él y no ganar yo, siendo que la obra fue creada por mí, o lo que se escribió, o el video, etcétera, etcétera, como este que por cierto estamos viendo en la pantalla para ilustrar este tema, y es de Daniel Vizcarra, a quien le damos todo el crédito y su agradecimiento por acudir ayer a la marcha. Pero en ese sentido, pues también creo que quien no viola la ley no tendrá ningún problema, ¿no? Claro, el tema de Internet es muy interesante y creo que es solamente el comienzo de una enorme discusión y una enorme responsabilidad en tema de legislación. Hoy en la mañana, por ejemplo, estaba yo checando este evento que se llama Net Mundial en Brasil, que convoca la presidenta brasileña para establecer reglas de lo que ellos llaman la gobernanza en Internet. Es decir, no lugar que realmente es muy difícil de regular, y me parecía a mí como eran varios elementos para pensar y preocuparse por la situación de México. Ayer Brasil aprobó lo que ellos llaman la Constitución o su Constitución de Internet, en donde establece obligaciones y derechos tanto de usuarios y proveedores muy claras, que permiten una convivencia, digamos, con mayor respeto a los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de Internet. Es una ley innovadora que se ha calificado así. Yo al menos estuve en la mañana leyendo y solamente había puntos buenos o elogios para la ley, pero hoy mismo también el Fondo Monetario Internacional saca un reporte en donde nuestro nivel de interconectividad a nivel global en la competencia con otros países cayó 16 posiciones. Esto significa que otros países están teniendo acceso a Internet más rápidamente que nosotros, ¿no? Entonces tú te pones a pensar que nosotros estamos discutiendo un tema que probablemente viole, o al menos así lo apuntan especialistas, aspectos que violan la libertad de expresión, el derecho a la privacidad del ciudadano, y en el entorno global tenemos a más países que están creciendo con acceso a Internet, que tienen más oferta a contenidos variados. Tienes a un país como Brasil, que es precursor en ese tipo de iniciativas, pues es para preocuparse
que nosotros, con nuestros legisladores, que creo que yo al menos lo que he visto un debate más a nivel de grilla, más que técnico, de conocimiento y profundo, ¿no? Claro. Déjame hacer una pausa, Miguel, y después de la pausa te regresamos la palabra para que complementes la idea, pero sí dejar abierto este asunto. ¿Qué es lo que no se está discutiendo por este ruido que yo sostengo que fue sembrado de forma intencional por el PRI para distraer de lo verdaderamente importante en la reforma en telecomunicaciones y que hagamos como que estamos haciendo cambios en la ley para que los poderosos sigan exactamente igual con el mismo poder o que otros poderosos se hagan de medios de comunicación? Eso platicamos después de la pausa, no se vayan, regresamos a estos datos.